Hola de nuevo muchachos. Vamos a ver en esta ocasión la variación de eficiencia y de precio, pero para mano de obra directa. Ya vimos la variación de eficiencia y de precio para materiales directos. Digamos que vamos a hacer un proceso muy parecido para la mano de obra directa. Entonces, para iniciar con la variación de eficiencia de mano de obra directa, lo primero que tenemos que hacer es determinar las horas estándar permitidas de mano de obra directa. ¿Qué son las horas estándar permitidas de mano de obra directa? Pues la cantidad de horas que yo debía haber utilizado en mi proceso productivo total de mano de obra directa. Es decir, si decimos que cada producto debe utilizar, por ejemplo, 10 horas de mano de obra directa y en total hice 10 productos, pues debía haber utilizado 100 horas de mano de obra directa. Es decir, 10 que debo utilizar en cada producto multiplicado por 10 productos que hice. ¿Ok? Para el ejemplo que hemos estado trabajando, pues digamos que vamos a seguir con la secuencia del mismo ejemplo para, digamos, no perder el hilo y hacer un solo ejercicio consecutivo con todo lo que vamos a estar viendo. Entonces, para el ejemplo que hemos estado trabajando, tenemos 1800 unidades que se iniciaron y se terminaron. Recuerden que para materiales directos tomamos también esta misma cifra, 1800 unidades comenzadas y terminadas. Tenemos 100 unidades en producto en proceso. Recuerden que cuando vimos materiales directos también teníamos estas 100 unidades, pero esas 100 unidades para materiales directos estaban terminadas al 100%. Para mano de obra directa están terminados solamente al 60%. Recuerden que es normal que si es un producto en proceso, pues no esté terminado al 100% en todos sus elementos del costo, porque si estuviera terminado al 100% de todos sus elementos del costo, pues ya no sería un producto en proceso, sino que ya estaremos hablando de un producto terminado. ¿Listo? Este producto en particular está terminado al 100% en materiales directos, es decir, ya puse la totalidad de los materiales directos que necesitaba para mi producto, pero en cuanto a mano de obra directa, aún nos falta una parte. Es decir, solo hemos incluido mano de obra directa por el 60%. Las unidades equivalentes serían 100 unidades multiplicadas por el 60%, nos va a dar un total de unidades equivalentes de 60. Las unidades equivalentes totales, incluyendo las unidades terminadas, comenzadas y terminadas, serían 1800 unidades comenzadas y terminadas, 60 unidades equivalentes de mano de obra directa, para un total de 1860 unidades equivalentes. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, para materiales directos las unidades equivalentes no fueron 1860, sino fueron 1900. Como les digo, es absolutamente normal que un producto en proceso esté terminado en materiales directos al 100% y en mano de obra directa al 60%. Tenemos entonces, para el cálculo de nuestras horas permitidas, tenemos las horas que debemos haber utilizado en total de mano de obra directa por cada uno de los productos multiplicado por la producción equivalente que hicimos. ¿Listo? Entonces tenemos 3 horas utilizamos o deberíamos haber utilizado por cada producto 3 horas de mano de obra directa, que va a ser nuestra cifra de esta parte, la primera parte de la fórmula, y eso lo vamos a multiplicar por nuestra producción equivalente, que ya les dije que son 1800 horas. ¿De dónde salen estas 1800, perdón, 1800 unidades? 1860 unidades. ¿De dónde salen las 1860 unidades? Recuerden, 1800 unidades que se iniciaron y se terminaron en su totalidad y 60 unidades equivalentes. ¿De dónde salen las 60 unidades equivalentes?
de 100 unidades en producto en proceso, terminadas al 60% en mano de obra directa. Entonces, al multiplicar estas 3 horas que debemos haber utilizado por cada producto en mano de obra directa, lo multiplicamos por 1860 unidades, vamos a tener 5580 horas de mano de obra directa. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo calculamos la variación de eficiencia? La variación de eficiencia de nuestra mano de obra directa es las horas reales, es decir, nosotros ya aquí tenemos que ir a nuestro proceso productivo, tenemos que ir a hablar probablemente con nuestro departamento de talento humano, ir a decir, bueno, ¿cuántas horas se trabajó en este proceso productivo en la totalidad de nuestros trabajadores? Esto es decir, tenemos que ir a la realidad de nuestro proceso productivo. Entonces, las horas reales de mano de obra directa, a esto le restamos las horas estándares permitidas. ¿Cuáles son las horas estándares permitidas? Pues estas 5580 que acabamos de calcular. Y eso lo multiplicamos por la tarifa salarial estándar. ¿Cuál es la tarifa salarial estándar? Esta que tenemos por acá. 8.000 pesos habíamos establecido que debíamos pagar por cada hora de mano de obra directa. ¿Ok? Vamos a ver cómo se soluciona esta fórmula. Mi variación de eficiencia de la mano de obra directa sería entonces 5.850 horas. 5.850 horas fue lo que en realidad se utilizó de mano de obra directa para el proceso productivo. ¿Listo? O sea, fuimos al proceso productivo, hicimos un conteo de horas o hablamos con el área de talento humano y nos dijeron, sí, para ese proceso se utilizaron 5.850 horas. ¿Listo? Esto es algo que les he mencionado muchas veces. Para un análisis del sistema de costos tenemos que ir al proceso productivo. No podemos quedarnos solamente sentados en el escritorio, sino que debemos conocer el proceso productivo, debemos analizarlo, debemos revisarlo y de esta forma podemos, digamos, extraer o obtener la información que necesitamos. ¿Ok? Entonces, estas 5.850 horas hacen parte de ese proceso de ir a ver la realidad de mi proceso productivo. ¿Cuántas horas se utilizar? A esto le vamos a restar 5.580, que son las estándares permitidas, ya se los mencioné, lo calculamos acá. Y eso lo vamos a multiplicar por 8.000 pesos. ¿De dónde salen estos 8.000 pesos? Ya también se los mencioné. Es el precio unitario de mano de obra directa que habíamos estandarizado. Esto me da un resultado de 2.160.000. Esos 2.160.000 son desfavorables. ¿Por qué son desfavorables? Fíjense que habíamos estandarizado que para nuestra producción íbamos a utilizar 5.580 horas. Terminamos utilizando 5.850, es decir, casi 300 horas de mano de obra directa utilizamos de más. ¿Ok? Es decir, estamos perdiendo dinero porque no estamos utilizando óptimamente las horas de mano de obra directa. Se los dije al comienzo de estándar y se los he repetido varias ocasiones. Este tipo de ejercicio nos sirve para tomar decisiones al interior de la compañía. ¿Cuál sería una decisión acá? Oiga, ¿por qué si lo que debimos haber utilizado en 5.580, por qué utilizamos 300 horas de más? Entonces, vamos al proceso productivo, miramos en dónde se está dando, digamos, esa fuga de horas, si es que mis trabajadores no están trabajando al 100%, o si es que de pronto tuve una falla en la maquinaria y por eso mis trabajadores tuvieron que quedarse quietos. Buscar la razón por la cual estoy utilizando muchas más horas de las que de las que había estandarizado. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que tenemos una desfavorabilidad porque utilizamos más horas de las que deberíamos utilizar. Entonces, tenemos una variación desfavorable de 2.160.000 en cuanto a la eficiencia de la mano de obra directa.
En cuanto al precio de la mano de obra directa, recuerden muchachos que tanto en materiales directos como en mano de obra directa vamos a tener variaciones de precio y variaciones de eficiencia. ¿Ok? Aquí digamos que con mano de obra directa podemos hacer la misma desagregación que hicimos con materiales directos. Si ustedes recuerdan, en la anterior ocasión detallamos por qué se había dado esa variación de precio en los materiales directos. Vimos una variación pura de precio y vimos una variación combinada de precio y eficiencia. Aquí también la vamos a poder hacer. No la voy a detallar en este momento, solamente vamos a hacer el cálculo general. Entonces, la variación de precios va a estar calculada por, tomamos la tarifa salarial real por hora, es decir, lo que efectivamente pagamos por cada hora de mano de obra directa. A eso le vamos a restar la tarifa salarial estándar por hora, es decir, lo que habíamos estandarizado que íbamos a pagar, es decir, si recuerdan, hemos estandarizado que vamos a pagar 8.000 pesos la hora o que ese debería ser el valor de la hora. Y eso lo multiplicamos por la cantidad real de horas de mano de obra directa, es decir, la cantidad que efectivamente trabajaron nuestros operativos. Entonces, para este ejercicio vamos a encontrar que lo que realmente se pagó fue 8.500. Les he mencionado también anteriormente. ¿Por qué se puede dar esta variación en el precio? Bueno, por el tema de las horas extras, incluso por el tema de incapacidades. eh, digamos que ustedes ya han visto algo de legislación laboral, entonces conocen que existen ciertos factores que pueden afectar o pueden presentar variaciones periódicas en el precio de la hora de mi trabajador. ¿Listo? Específicamente les mencionaba la vez pasada el tema de las horas extras. A veces nuestros trabajadores van a frenar un poco su ritmo de trabajo simplemente para quedarse un poco más tiempo y ganar horas extras, o simplemente nuestra programación laboral pues no está bien hecha y el trabajador debe quedarse más porque su carga laboral pues es más alta. ¿Ok? Entonces tenemos que la tarifa salarial real es de 8.500. A eso le vamos a restar 8.000 que era la tarifa salarial estándar y lo vamos a multiplicar por 5.850 horas que en realidad trabajaron nuestros trabajadores. ¿Ok? Digamos que si nosotros hacemos un análisis de estas cifras que tenemos acá, podemos sacar ciertas conclusiones, ¿no? Tenemos que nuestra tarifa salarial aumentó con relación al estándar, ¿cierto? Pero también aumentaron la cantidad de horas que trabajaron nuestros trabajadores. Digamos que aquí uno podría llegar a concluir muy por encima y sin haber ido realmente al proceso productivo, que hubo un aumento en las horas de trabajo y ese aumento estuvo por fuera del horario laboral normal de los trabajadores y terminó repercutiéndome en un aumento en el valor de su hora por las horas extras. Tenemos entonces que esta fórmula o esta variación de precios de mano de obra directa nos da como resultado 2.925.000. Nuevamente tenemos una desfavorabilidad. ¿Por qué tenemos una desfavorabilidad? Es simplemente porque lo que le pagamos a cada uno de los trabajadores por hora es mucho mayor a lo que esperábamos o hemos establecido que se le debería haber pagado a nuestro trabajador. Esto es lo que genera esa desfavorabilidad. Muchachos, algo que debemos tener, digamos que debemos que tener muy claro es que aquí no solamente podemos mirar números, sino analizar los números. No solamente ver las cifras, sino analizarlas. Es decir, si yo les digo una variación de 2.925.000, debemos saber de dónde salieron esos 2.925.000 para saber si esta variación es favorable o desfavorable. Entonces, al realizar el análisis de que, bueno, la tarifa real fue mayor que la tarifa estándar, entonces decimos, bueno, tenemos o no una favorabilidad o desfavorabilidad.
Tenemos entonces una variación total de mano de obra directa. Y ojo, con la mano de obra, con los materiales directos tuvimos favorabilidad y desfavorabilidad, si lo recuerdan bien. Con mano de obra directa realmente nos fue muy mal. La variación de precios fue de 2.925.000 desfavorable. La variación de eficiencia fue de 2.160.000 desfavorable. Y la variación total fue de 5.085.000 desfavorable. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde iremos nosotros para ajustar esa desfavorabilidad para procesos productivos posteriores? Tenemos que ir a ver por qué los precios o la tarifa salarial de mano de obra directa por hora aumentó, es decir, ir a ver qué pasó en la nómina, porque se le pagó más a los trabajadores. Y además tenemos que ir a ver el proceso productivo de por qué mis trabajadores están trabajando más para hacer lo mismo. Están utilizando más horas para desarrollar exactamente el mismo producto que deberían haber desarrollado. Ojo, también existe la posibilidad de que mi estandarización haya fallado. ¿Ok? Así que tenemos que tener en cuenta las dos posibilidades. Una, que mis trabajadores están haciendo las cosas incorrectamente. Entonces, bueno, tenemos que hablar con los supervisores, tenemos que hablar con los directores de bodega, tenemos que hablar con los directores de área, etcétera, porque mis trabajadores no están cumpliendo con los requisitos mínimos de eficiencia, es decir, de cumplir con tantas horas determinadas para un producto, o realmente revisar la estandarización que nosotros habíamos hecho. Puede que la estandarización que nosotros habíamos hecho pues no era la correcta y eso es lo que nos está generando esta alta desfavorabilidad. Vamos a dejar por hoy hasta ahí, muchachos. Que tengan un gran día y bueno, vamos a estudiar bastante el tema de costos de costeo estándar, porque en la siguiente ocasión vamos a revisar la variación de costos indirectos de fabricación. Es un poco más extensa que materiales directos y mano de obra directa. Tengan feliz tarde, muchachos.